Bueno, bien, seguimos con la tercera parte de los dos temas anteriores que lo titulé Una era satánica, y también el segundo tema lo he titulado El sicario, donde hemos tratado de comprender el proceso de decadencia que está viviendo la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II hasta el presente que nos toca vivir. Hemos visto que los dos procesos que nos han llevado al actual estado de cosas se resume, por un lado, en la profunda infiltración de miles de sacerdotes homosexuales, quienes, nos guste o no, tienen totalmente tomada la Iglesia en su poder. Y de tal manera es así que finalmente Francisco, con el apoyo del cardenal Fernández, argentino, que es responsable de la doctrina sobre temas de la fe, han conseguido imponer la bendición a las parejas homosexuales. Y por otro lado, lo que estamos describiendo es la toma del poder en el interior de la Iglesia por parte del nuevo orden mundial. La descripción, lo que estamos haciendo en estos tres temas, es la parte más espectacular. Incluye los escándalos financieros en el Vaticano, el asesinato de un papa como es Juan Pablo I, el intento de asesinar otro que era Juan Pablo II. Están incluidos la infiltración de los servicios de inteligencia de las grandes potencias, de Estados Unidos, de la antigua URSS, lo que es Rusia hoy, y todo ello controlado por la poderosa masonería eclesiástica, ¿no? Pues bien, seguimos donde lo dejamos en el último tema, con el asesinato del Papa Juan Pablo I, de nombre Albino Luciani. Y ese asesinato fue a manos de Monseñor Marcinkus, que llegó a ser el presidente del Banco Vaticano. Este asesinato por parte de Marcinkus fue ayudado por un sicario de la mafia de Nueva York, Anthony Raimondi, que perteneciente a la familia de los Colombo, ¿no? Bien, entre los papeles que estaba leyendo el Papa cuando lo asesinan, era un documento con una lista de 124 nombres de cardenales, obispos y sacerdotes pertenecientes a la mafia y a la masonería. Esta lista estaba elaborada por el periodista italiano Mino Pecorelli. Curiosamente, pocos días más tarde de la muerte de Juan Pablo I, encuentran muerto a este periodista, a Pecorelli. Le mataron de un balazo en la boca, de un tiro en la boca. En el mundo de la mafia, ¿qué significa un balazo en la boca? Pues es una forma de decirle que lo mataron por hablar. Dijo lo que no tenía que decir y escribió lo que no tenía que escribir. Ahora bien, ¿cuál era el motivo de esta vendetta? En italiano vendetta y para nosotros es venganza. ¿Cuál era el motivo de esta venganza? Venganza al más puro estilo siciliano. La respuesta, digamos que es bastante sencilla, ¿no? Resulta que entre estos cardenales y obispos que aparecen en la lista de Pecorelli, de Mino Pecorelli, no pocos de estos jerarcas de la Iglesia tenían evidentes vínculos con la mafia y con el crimen organizado. Y al verse descubiertos por el periodista italiano, pues simplemente ordenaron matarlo. Y hay pues una serie de hechos que fueron aconteciendo en el entorno del asesinato del Papa Juan Pablo I. Y que vamos a mencionarlo. Consiste en que pasado un año y medio tras la muerte de este Papa, habían muerto o desaparecido alrededor de unas 60 personas. Y todas estas 60 o 70 personas que murieron, en realidad los asesinaron. Y algunos desaparecieron. Todas estas personas estaban relacionadas con la banca vaticana o también con la estafa originada por la venta del Banco Ambrosiano. Entre los asesinados pues estaba el banquero Michel Sindona, que murió en la cárcel envenenado por una taza de café con cianuro.
Y también encontraron muerto a Roberto Calvi, que era otro banquero. Por cierto, a este banquero le encontraron bajo el puente colgante de Londres. No es necesario ser adivino para saber que a Roberto Calvi se lo habían quitado de medio. Este Roberto Calvi, como mencionamos en el tema anterior, fue quien participó en la venta ilegal del Banco Veneto, junto con Monseñor Marcinkus, quien a su vez, este monseñor, fue quien asesinó al Papa Juan Pablo I. Bien, una breve lista de los personajes asesinados en el entorno de los escándalos financieros que acabaron con la vida de Juan Pablo I. Yo tengo aquí una lista que es impresionante, la lista. Yo tengo unos cuantos nada más, pero el resto no se sabe mucho. Por ejemplo, en enero de 1979 es asesinado el magistrado Milán Alessandrini, que investigaba el caso del Banco Ambrosiano. Es decir, se pone a investigar cuál es el desfalco, el agujero económico del Banco Ambrosiano, que era un magistrado, y lo hacen desaparecer, lo matan. En marzo del mismo año, 1979, es asesinado un periodista que estaba investigando los negocios de Michel Sindona en su conexión con la Banca Vaticana y así como con el narcotráfico y la mafia italiana. Poco más tarde, en julio de ese mismo año, fue asesinado Giorgio Ambrosoli, poco después de que declarara que mantenía vínculos de Sindona con el Banco Ambrosiano de Milán, dirigido por Roberto Calvi, así como con Marcinkus y la logia P2. Es decir, es que esto es impresionante, porque toda esta gente, todos estaban mezclados en escándalos financieros, en intentos de asesinato, corrupción generalizada de un banco con otro. Toda esta gente estaba entrelazada. Entonces Giorgio Ambrosoli era un abogado que había investigado a Sindona durante 5 años, acumulando numerosas pruebas en su contra. Poco después fue asesinado el teniente coronel Antonio Barisco, jefe de seguridad de Roma, que había interrogado al anterior, a Ambrosoli. En ese mismo año, en octubre, explota una bomba en el apartamento de Enrico Cuccia, que era director de Mediobanca, es decir, otro director banquero. Por cierto, este director, Enrico Cuccia, había informado sobre amenazas de muerte del banquero Michel Sindona a Giorgio Ambrosoli. En mayo del año siguiente, Michel Sindona intenta suicidarse en la cárcel. Pocos días después, no consiguió, no llegó a suicidarse. Poco después le condenan a 25 años de prisión. Estamos hablando de Michel Sindona. Ahora, Roberto Calvi es acusado de estafa, igualmente intenta suicidarse en la cárcel. Y ante estos hechos, la Banca Vaticana asume la deuda de más de $1.000 millones que habían contraído varios bancos. Y estos bancos estaban controlados por Roberto Calvi. Más tarde, al año siguiente, en 1982, 2 años más tarde, intentan asesinar a Roberto Rossone, director general del Banco Ambrosiano, quien estaba intentando limpiar las cuentas de la estafa anterior. En ese mismo año, en junio, encuentran a Roberto Calvi y unos días más tarde se descubre un descubierto bancario de $1.300 millones en el Banco Ambrosiano de Milán. En octubre de ese mismo año, 82, Giuseppe Dell'Accia, ejecutivo del Banco Ambrosiano, se cayó accidentalmente por una de las ventanas del banco. Se cayó. Ya con eso está todo dicho. Se cayó. Al año siguiente, en 1983, se encuentran muerto al banquero Michel Sindona, envenenado en la cárcel por un café con cianuro. Y así hasta 70 personas. Yo solamente tengo esta lista, pero es una lista interminable de asesinatos,
de hacerles desaparecer, los matan pero nunca los encuentran. Es algo tremendo, tremendo. Pues todas estas personas murieron como consecuencia del asesinato de Juan Pablo I. Todo esto que acabo de relatar solo es una mínima parte de los hechos relacionados con el asesinato del Papa. Ahora bien, todos estos acontecimientos no se detienen aquí, sino que paralelo a todos estos escándalos financieros, sucede una escena bastante extraña que no tiene nada que ver ahora. Esto que relato no tiene nada que ver con el tema de los escándalos financieros, pero pertenece a hechos paralelos que le sucedieron a Juan Pablo I antes de morir. Entonces, sucede una extraña escena en el interior del Vaticano. Resulta que unos 15 días antes de que Juan Pablo I fuera asesinado, surge un incidente en el despacho personal del Papa, donde había recibido la visita de Monseñor Nicodim, ruso, que en ese entonces era metropolitano de la Iglesia Ortodoxa rusa. Durante la conversación mantenida en la biblioteca, en el despacho de la biblioteca del Papa, un camarero del Vaticano le sirvió un café. Y en el momento en que se dispone a tomar el café, Monseñor Nicodim tomó el café e instantáneamente cayó muerto al suelo. Claro, Juan Pablo I quedó conmocionado, ¿no? Porque digamos que Nicodim se adelantó un poco a la toma del café del otro. Entonces todo indicaba que había muerto por el contenido del café con cianuro. Entonces, ante esa escena, tremenda escena, porque el Papa Juan Pablo I quedó profundamente conmocionado por esto, Juan Pablo I quedó muy, muy tocado por este incidente. Aquí la pregunta surge, ¿quizá hubo un error y el café con cianuro que mató a Monseñor Nicodim iba destinado a Juan Pablo I? No hay, la verdad es que yo no tengo evidencia, no tengo pruebas de si el otro café también estaba envenenado. No hay una evidencia de que lo demuestre, ¿no? Pero ese café con cianuro parece que iba destinado a Juan Pablo I, ya que solo un par de semanas más tarde, también Juan Pablo I acabó muerto. Por decirlo de alguna forma, el hecho de que banqueros como Michel Sindona y otros murieron envenenados por un café con cianuro nos hace sospechar que la muerte de Monseñor Nicodim al tomar el café iba destinado a Juan Pablo I. Pero no hay pruebas porque nunca se dieron datos de este tema. El Vaticano guardó un silencio riguroso sobre esto. Yo este hecho lo supe cuando estudié en Roma, estudié teología, y un sacerdote que estaba en el entorno vaticano me lo contó personalmente. Una de las pistas que tenemos para poder entender todo este inmenso entramado vaticano, donde el crimen organizado estaba profundamente incrustado en el interior del Vaticano, pero a través del sistema financiero, lo encontramos en el momento en que fue elegido Papa en el cónclave tras la muerte de Pablo VI. Muere Pablo VI, se convoca un cónclave y en ese cónclave también tiene que participar Albino Luciani, que al ser elegido se va a llamar Juan Pablo I. Entonces, al ser elegido por los cardenales, él ofreció una resistencia, como diciendo, no me compliquéis la vida, que yo no quiero ser papa, ¿no? Y claro, él no quería esa responsabilidad, pero dada que su elección fue por mayoría casi total, claro, ahí no le quedó otra opción que aceptar el cargo. Es entonces cuando Albino Luciani, ya de nombre Juan Pablo I, pronunció unas palabras donde todo parece indicar que era consciente de lo que él esperaba en su pontificado. Entonces ya finalmente acaba aceptando su cargo y delante de todos los cardenales que han participado en el cónclave, en la Capilla Sixtina, les dice a todos, leo literalmente lo que dijo: como hombre soy una zapatilla rota, pero con la ayuda de Dios llevaré a cargo mi misión, pero
debe quedar claro que como Papa no voy a permitir que la Iglesia se convierta en una cueva de ladrones y delincuentes. Pues con estas palabras nos podemos hacer una idea, ¿no? Que estas palabras confirmaban que Juan Pablo I sabía muy bien que no pocos de esos cardenales que participaron precisamente en su elección formaban parte de este estado de corrupción existente en el Vaticano. Lo curioso de este cónclave, que algunos de quienes lo eligieron participaron directamente en su muerte, en su asesinato. Es curioso. Algunos de esos cardenales que lo eligieron lo mataron. Entonces su muerte desató una auténtica tormenta en los medios de comunicación, de tal calibre que el escritor inglés David Jalop defiende que Juan Pablo I fue envenenado por altos jerarcas de la Iglesia Católica en complicidad con mafiosos vinculados al Banco Ambrosiano. Y no solo eso, sino también de por medio estaban las hermandades secretas masónicas, completamente la masonería Illuminati, entre los cuales había numerosos cardenales y obispos. En esa apreciación que hizo el escritor inglés David Jalop, no se equivocó en nada, porque han pasado los años y lo que dijo se ha ido completando, que es lo que estamos confirmando, ¿no? Bien, regresando de nuevo a las declaraciones del mafioso, del sicario Anthony Raimondi, el sicario que participó en su muerte, que era primo carnal de Monseñor Mancicus, autor material de la muerte del Papa, que era en realidad el detonante de todo esto, radicaba en que el Papa amenazó. Es decir, ¿cuál fue la razón por la cual llevaron a matar a Juan Pablo I? Porque Juan Pablo I, ya que estaba en conocimiento de todo el desfalco económico del Banco Ambrosiano, el Papa amenazó con exponer públicamente ante la prensa mundial, o sea, ante toda la prensa mundial, exponer públicamente la estafa de fraude de más de $1.000 millones que involucraba a numerosos cardenales y obispos y mafiosos, por supuesto, que manejaban el Banco Vaticano. Entonces, tras el asesinato de Juan Pablo I, le sucede el cardenal polaco Karol Wojtyła, quien toma el nombre de Juan Pablo II. Entonces, Juan Pablo II, en el principio de su elección, era conocedor, sabía del tema del escándalo financiero relacionado con el Banco Ambrosiano y también con el Banco Vaticano. Así que, igualmente que su predecesor, Juan Pablo II, que ya estaba al tanto de todo el desfalco económico de los escándalos financieros, intentó poner orden en la banca vaticana, pero con el mismo resultado que la anterior, que no pudo hacer nada. Y no solo no pudo hacer nada, sino que año y medio más tarde de la elección, intentan asesinarlo en la Plaza de San Pedro. Esto fue el 13 de mayo de 1981, a través del terrorista Ali Akka. En ese atentado casi le cuesta la vida. Para los que no conozcáis este tema, deciros que desde el principio del intento de asesinato en la Plaza de San Pedro se dijo que todo este atentado procedía de una supuesta pista búlgara de los búlgaros, que a su vez estaba relacionado con los servicios de inteligencia soviéticos de la KGB, quienes de alguna forma querían matarlo para evitar que Polonia entonces pertenecía a la órbita de Rusia, a la órbita soviética, para evitar que Polonia pasara al bando occidental. Entonces, en esos conflictivos años de la década de los 70 y 80. Pero toda esa acusación de que en el intento de asesinato del Papa estaba de por medio de la pista búlgara, todo eso no era más que una cortina de humo para despistar. La cruda realidad era otra, que no tenía que ver ni con los rusos, ni con los búlgaros, ni con los norteamericanos. La cruda realidad del intento de asesinar a Juan Pablo II era mucho más simple. ¿Y por qué lo sabemos? Porque de nuevo el sicario, el mafioso Anthony Raimondi lo confiesa, porque creo que murió por un cáncer que tenía. Este mafioso
perteneciente al clan de Lucky Luciano, de la familia de los Colombo, afirma contundentemente, sin ninguna duda, lo dice en sus memorias, que él personalmente fue llamado de nuevo, lo llamaron de nuevo al Vaticano para que preparara el asesinato de Juan Pablo II. Pero a instancias de quién lo llamó? Los estafadores del Banco Ambrosiano. Entonces, pero en este caso se trataría de matar ya a Juan Pablo II. Entonces, querían silenciar igualmente a Juan Pablo II. ¿Para qué? Porque amenazó con lo mismo que Juan Pablo I. Amenazó con hacer público este escándalo financiero. Y Juan Pablo II quiso hacer lo mismo. Entonces, para evitar que no hiciera público este fraude fiscal, prepararon el asesinato de Juan Pablo II. Y entonces le encargaron a Antonio Raimondi, que se encargaron. Y este se negó diciendo, no, os habéis vuelto locos. ¿Pero qué queréis? ¿Que tenga un pasaporte directo al infierno? No, pero no, así lo dijo, ¿no? No, os habéis vuelto locos. Y les dio la espalda y los dejó. Entonces, finalmente, viendo la gravedad de la situación del escándalo financiero, porque Juan Pablo II se dio cuenta de la enorme gravedad y dándose cuenta que le iba la vida, que si lo declaraba lo iban a matar también, lo que hizo fue, dice, bueno, me quito encima este tema, guardo silencio y se acabó y que me dejen tranquilo. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo II. Prefirió guardar el tema esto para más adelante a ver cómo lo podía resolver. Pero aquí entra un pero muy interesante. Entra en acción otro dato muy interesante que yo veo importante destacar, ¿no? Ante la gravedad del desfalco económico provocado en las finanzas vaticanas, Juan Pablo II lo que hace es convoca a una reunión a los interventores de las órdenes religiosas más poderosas de la Iglesia, con franciscanos, jesuitas, dominicos. Los interventores son los que llevan la parte económica de la economía de las órdenes religiosas. Entonces los convoca en el Vaticano una reunión y durante esa reunión Juan Pablo II les expone el grave problema económico existente en las cuentas vaticanas. Les menciona el enorme descubierto económico provocado por la gestión de Monseñor Mancincus y otros más, claro. Y les dice a los interventores de dichas órdenes religiosas que si podían ayudarle a resolver este enorme lío. Los interventores le dijeron que sí, pero dado que la cantidad a transferir era muy grande, necesitaban justificar a qué iba destinado este dinero. Porque claro, si haces una transferencia bancaria de muchos millones de dólares, tienes que justificar dónde va ese dinero, porque si no te van a hacer una auditoría. Entonces, por razones de sigilo, Juan Pablo II le dice que de momento no podía revelarles cuál iba a ser el destino o la transferencia que había que hacer de ese dinero. Entonces, ante esta respuesta de Juan Pablo II, los interventores religiosos le dicen al Papa que lo sienten mucho, pero que si no se justifica dónde va el dinero, ellos no pueden dar esa plata, ese dinero. Por lo tanto, le dijeron que no podían ayudarle. Y en ese momento, en esa reunión, porque también estaba el Opus Dei, digamos así, el representante se levanta y le dice: nosotros podemos hacernos cargos de ese agujero económico, de esa estafa. Y entonces, ante este gesto, Juan Pablo II nombra al Opus Dei como parte de su prelatura personal. Pues bien, sabemos ya entonces que Juan Pablo II lo intentan asesinar en la plaza de San Pedro, pero no solo sufrió ese atentado, sino que dentro del Vaticano los intentos de asesinar a Juan Pablo II fueron numerosos. Hay algunos autores que tienen catalogadas hasta 20 intentos de matarlo a Juan Pablo II. Dentro del Vaticano yo aproximadamente tengo 6-7 intentos de matarlo o de envenenarlo. Bien, entonces no todos ellos estuvieron relacionados con los escándalos financieros que ya venían de Juan Pablo I, sino que el objetivo de matar a Juan Pablo II también había otras razones. ¿Cuáles? La masonería eclesiástica
se dieron cuenta que Juan Pablo II no estaba en la línea de cambiar la Iglesia, una Iglesia más adaptada al mundo, ¿no? Ajena al Evangelio y a la tradición apostólica. Y esa es una de las razones por las cuales también le intentaron asesinar a Juan Pablo II. Entonces, es curiosa la declaración del mafioso Antonio Raimondi en su libro, ¿no? Cuenta este hombre, que es increíble lo que cuenta, ¿no? Dice este mafioso que cuando murió Juan Pablo II, dice, festejamos, esto lo dijo literalmente, festejamos su muerte durante toda una semana, acompañados de cardenales vestidos de civil, o sea, vestidos civilmente, y muchas prostitutas, cocaína y alcohol hasta reventar. A ver, repito, cuando murió Juan Pablo II, festejamos su muerte, festejamos la muerte del Papa, durante una semana, acompañados de cardenales vestidos de civil y con muchas prostitutas y droga y alcohol. Entonces, él sigue contando en su libro, ¿no? Si yo tuviera que vivir el resto de mi vida en la Ciudad del Vaticano, hubiera estado muy bien convertirme en cardenal. Esto es literalmente lo que dijo este mafioso. Para que nos hagamos idea de lo que hay dentro del Vaticano. Pues bien, a la muerte de Juan Pablo II es elegido Benedicto XVI, quien asume la misma intención de su predecesor. ¿Cuál? Aclarar las cuentas del Vaticano. Es decir, ¿qué pasa con las cuentas? ¿Qué pasa con la contabilidad de la banca vaticana? Pero tampoco pudo hacer nada. No pudo hacer nada Benedicto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Nombró personalmente a hombres excelentes, preparados en la economía, excelentes economistas. Como por ejemplo, nombró al banquero Ettore Gotti Tedeschi, quien se tomó tan en serio su trabajo que empezó a colaborar incluso con las autoridades italianas ante la sospecha de que el Banco Vaticano seguía siendo una lavadora, literal, una lavadora de dinero negro, pero a nivel internacional. Entonces, Benedicto XVI no pudo hacer nada. Le hicieron la vida imposible y consiguieron expulsar a este economista, al director del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi. Entonces, este hombre se va, Benedicto intenta ya el último con el barón Ernest von Freyberg, que era caballero de la Orden de Malta. Como nuevo presidente, le nombra presidente del Banco Vaticano. Este nombramiento suponía el capítulo final de la guerra dentro de la curia final. Von Freyberg no aguantó más allá de 6 meses, presentó su dimisión. Fijaros cómo todos van dimitiendo porque ven que hay algo terrible, que es imposible enfrentarse a esa bestia. Entonces, los acontecimientos demostraron posteriormente que la guerra por parte de este sector de la curia romana, es decir, la masonería eclesiástica, formado por cardenales, todos ellos contra Francisco, que ya le tenían ganada la guerra. En realidad, el objetivo de esta poderosa secta masónica eclesiástica vaticana, ¿cuál era? Controlar las inmensas cantidades de dinero que mueve la banca vaticana. También es conocida como el IOR. Entonces, dentro de este inmenso lío, conviene aclarar que dentro de este conglomerado de intereses financieros vaticanos estaba infiltrada ¿quién? Pues la mafia italiana, la 'ndrangheta, la camorra italiana, la típica mafia siciliana, el crimen organizado, el narcotráfico internacional, la camorra, sociedades secretas, lavado de dinero, venta de armas, crimen organizado, todo. O sea, en el interior del Vaticano aquello es algo impresionante. Entonces se trata de gente muy poderosa quienes no dudaron en matar a Juan Pablo I. Tampoco dudaron en ordenar matar a Juan Pablo II, que se salvó. Y quitaron del medio a Benedicto XVI en cuanto pudieron. Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto intentaron poner orden en las finanzas vaticanas. Ninguno pudo, ninguno. Fue imposible.
Pues bien, finalmente, estamos hablando ya hace pocos años, se produjo también, porque Francisco, sí, también Francisco lo ha intentado. Francisco lo intentó poner orden en la Banca Vaticana y nombró director al cardenal australiano George Pell, quien se desempeñaba como prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, y también lo expulsaron. Esto ha sido reciente, hará 4 años, por ahí andará. Y también lo expulsaron, teniendo en cuenta que Francisco fue quien le encargó poner orden en las cuentas vaticanas. Ahora bien, lo curioso del caso consiste en que el cardenal australiano, de nacionalidad australiana, George Pell, le obligaron a marcharse. Yo creo que hasta le amenazaron de muerte. Y entonces, cuando le pidieron explicaciones qué sucedía, George Pell dijo literalmente, con toda claridad, no se calló nada, y dijo: quiero ser claro, primero, yo no he dimitido voluntariamente, me han amenazado con arrastrarme, es decir, me han amenazado con matarme. El jefe de la gendarmería me ha intimidado, es decir, me ha presionado para obligarme a firmar un documento que ya tenían preparado. Yo quería hacer el bien de la Iglesia, reformarla, que era lo que se me había pedido, pero me han expulsado, no me lo han permitido. Son palabras clarísimas. Pues bien, añado una nota final. Cuando este cardenal descubrió un fraude fiscal de miles de millones de euros, los cardenales mafiosos que controlaban la Banca Vaticana ya estaban advertidos de que George Pell estaba poniendo las cuentas al día. Entonces, estos cardenales que estaban implicados en graves escándalos financieros, por supuesto súper ricos porque se han enriquecido a través de la Banca Vaticana, alarmados, asustados, fueron a visitar a Francisco y le dicen a Francisco que, oye, mira, ese australiano, envíalo a su tierra de canguros, porque no queremos verlo aquí. George Pell solicita una audiencia con Francisco y el argentino, muy diplomáticamente, le dice que sería bueno que se vaya a su tierra. ¿Nos hacemos una idea de esto? Dicho de otra forma, fue totalmente abandonado por el Vaticano, por el mismo que le ordenó director de la Banca Vaticana. El resultado de todo esto, ¿qué sucedió? Pues que al cardenal George Pell también lo mataron. ¿Y muere dónde? Muere en el quirófano, en una operación quirúrgica que no tenía ningún riesgo, pero aparece muerto. ¿Nos hacemos una idea? Pues bien, a manera de síntesis del poder que tiene el dinero y que ha sido la causa del desastre financiero vaticano, no es necesario saber que las cuentas bancarias de personas muy poderosas en el mundo las tienen depositadas sus fortunas allí. Las grandes fortunas del mundo tienen allí depositado su dinero. George Soros, Hillary Clinton, de la élite de la América hispana, pues casi todos. Evo Morales, Michelle Bachelet, Nicolás Maduro, Cristina Kirchner, Juan Manuel Santos, Rafael Correa, la guerrilla de las FARC, todos. En el Vaticano están todos, con cantidades de dinero realmente fabulosas. Entonces empezamos a entender por qué razón aquella persona que intenta poner en claro las cuentas de la Banca Vaticana, todos aparecen muertos. Pues bien, la síntesis de todo esto nos lleva a que en el caso de Benito XVI su renuncia fue obligatoria, es decir, fue presionado por un grupo compuesto por cardenales y obispos homosexuales, quienes lo amenazaron de muerte y Benedicto tuvo que renunciar. Naturalmente, esto nunca lo vamos a escuchar en los medios de comunicación, debido a que el poderoso lobby gay homosexual Vaticano controla todos los medios de comunicación. Lo dejamos aquí. He afirmado en los dos temas anteriores, porque este es el tercer tema y ya lo dejamos aquí. Hemos visto cómo la Iglesia ha sido infiltrada, por un lado,
por una poderosa mafia de clérigos homosexuales, cardenales, obispos, sacerdotes, quienes no solo controlan por completo la Iglesia desde adentro, y por otro lado, hay un poderoso lobby gay, que este poderoso lobby gay fue el que intentó asesinar a Benito XVI. Y lo que hemos descrito también de los escándalos financieros y las desapariciones y muertes misteriosas. Es decir, ha habido dos líneas de destrucción de la Iglesia, a través de la infiltración de poderosas mafias formadas por clérigos homosexuales, y lo que hemos relatado aquí es la parte más espectacular de las finanzas, los asesinatos que ha habido, la muerte de un papa, intento del otro. Hemos descrito la parte más espectacular. Entonces la situación tanto social de la Iglesia como la de Occidente en estos momentos ya no da para más. Estamos ya ante una situación de cisma consumado por las desviaciones doctrinales llevadas a cabo por Francisco. Pero detrás, Francisco, no vamos a entrar si es papa legal, no es papa legal, no vamos a entrar en eso. Pero representa una de las figuras a nivel mundial más importantes de la masonería. Entonces yo he insistido en el tema de la Iglesia, porque la Iglesia es la clave de la misma decadencia en la que está la sociedad occidental. Entonces solo nos queda esperar el desenlace de todo esto, pero la verdad es que la situación ya es prácticamente insostenible. Pero respecto a la parte de la decadencia moral de la Iglesia, lo veremos en otro tema. Aquí lo dejamos y un fuerte abrazo a todos.